En el siglo XIX, en los países latinoamericanos y en muchos otros países del mundo, dominaba la idea de que la doctrina militar francesa era la mejor de todas, la más eficiente y la que más ejércitos fuertes lograba formar. Esto debido al gran prestigio que legó el general francés Napoleón Bonaparte a su país. Sin embargo, en 1870 ocurrió la Guerra Franco-Prusiana, en donde Prusia, quien posteriormente se convirtió en Alemania, pisoteó totalmente al ejército francés y arruinó completamente el prestigio militar de este país. A partir de esta fecha, muchos países mostraron gran admiración por la doctrina militar prusiana o alemana. Admiración por su marcha conocida como el Paso del Ganso, por sus cascos puntiagudos, los llamados Pickelhaube, o por sus elegantes uniformes. Por esto, muchos solicitaron a Alemania misiones militares de asesoría, con el fin de formar a sus ejércitos a imagen y semejanza del ejército alemán. Y por supuesto, América Latina fue un gran ejemplo de esto. Probablemente uno de los casos más conocidos de misiones militares alemanas haya ocurrido en Chile. En 1885, a pedido del general Emilio Sotomayor en la Escuela Militar de Chile, se encargó una serie de asesores militares alemanes para entrenar al ejército chileno. Al principio, el oficial Jacob Clemens Meckel iba a ser el enviado, pero este se fue a Japón, y el lugar de Chile fue ocupado por el capitán Emil Körner. Esta decisión fue altamente respaldada por el propio emperador alemán, Guillermo II, quien, sorprendido por el desempeño chileno en la Guerra del Pacífico, deseaba ver el sistema militar alemán implantado en Chile. Körner posteriormente reformó el entrenamiento y la burocracia militar chilena, y convirtió a Chile en la Prusia de América del Sur. En 1895, 10 años después, llegaron otros 37 oficiales alemanes a Chile, y no solo esto, sino que oficiales chilenos eran directamente enviados a Alemania para ser entrenados en el ejército alemán. Al momento de estallar la Primera Guerra Mundial, habían unos 150 militares chilenos siendo entrenados en Alemania. Argentina fue otro país que, viendo el ejemplo chileno, también decidió inclinarse por la doctrina militar alemana. En 1899, el presidente argentino Julio Argentino Roca le dio instrucciones a su ministro de Guerra, Pablo Riccieri, para que solicitara una misión militar alemana a su país. En un inicio, se esperaba que esta misión estuviera dirigida por el general Colmar von der Goltz, pero este oficial rechazó la invitación. Sin embargo, el coronel Alfred Arendt, junto con otros 4 oficiales alemanes, aceptaron la invitación y comenzaron la misión militar en Argentina. Unos años después, en 1906, de 30 a 60 oficiales argentinos estaban en Alemania recibiendo instrucción militar. En la década de los 20 llegó a Argentina el destacado capitán Wilhelm Vaupel, quien siguió entrenando al ejército argentino con la doctrina alemana. Además de Argentina y de Chile, Bolivia fue otro país que adoptó el modelo alemán para su ejército. En 1910, el jefe del ejército boliviano, José Manuel Pando, solicitó 2 docenas de oficiales alemanes con el fin de entrenar al ejército boliviano, y de esta manera disipar las tensiones militares existentes con Paraguay y con Perú. Ese año, el mayor Hans Kont llegó a Bolivia, estableció un Estado Mayor General y comenzó a reformar al ejército boliviano. Brasil no se quedó atrás. En 1908, el mariscal Hermes de Fonseca, ministro de Guerra de Brasil, convenció al ministro de Relaciones Exteriores, el barón de Río Branco, para que éste recurriera a Berlín solicitando a algunos asesores militares. 2 años después, alrededor de 26 oficiales alemanes visitaron a Brasil con el fin de reformar y entrenar al ejército brasilero. Sin embargo, estas visitas nunca se convirtieron en una misión militar formal como tal, en parte debido al turbulento escenario político de Brasil luego de la abolición de la monarquía, y también por la imagen negativa del emperador Guillermo II sobre Brasil. Luego de las misiones militares en Argentina, Bolivia y Chile, Alemania no llevó a cabo otras misiones militares en otros países latinoamericanos. Sin embargo, esto no quiere decir que los países de esta región hayan perdido el gusto por la doctrina germana. Todo lo contrario, siguieron solicitando misiones militares alemanas, pero esta vez a la Prusia de América del Sur, Chile. Este fue el caso de Venezuela, Colombia y Ecuador. En 1899, Ecuador fue el primer país que se acercó a Chile. Al principio, Ecuador solo envió a unos cadetes para ser entrenados en Chile, pero poco después, Chile aceptó enviar formalmente una misión militar chilena a Ecuador.
Ese año, los oficiales chilenos Luis Cabrera y Enrique Chandler fueron enviados a Ecuador para entrenar al ejército ecuatoriano. Poco después, el ministro de Colombia en Ecuador miró de cerca la misión militar chilena en Ecuador y llevó a su país la idea de contratar una misión militar para ellos. En 1906, Colombia envió a unos cadetes para ser entrenados en Chile, pero un año después solicitó formalmente una misión militar. Ese año, los oficiales chilenos Arturo Ahumada y Diego Guillén llegaron a Colombia para entrenar al ejército colombiano. Tiempo después, en 1911, Venezuela solicitó una misión militar chilena para reformar y entrenar a su ejército. A partir de ese año, el oficial chileno Samuel McGill comenzó a entrenar al ejército venezolano. Posteriormente, Venezuela envió a sus oficiales para ser entrenados en Chile. Además de Venezuela, Colombia y Ecuador, Chile también llevó a cabo misiones militares en El Salvador, Honduras, Nicaragua, Paraguay y Cuba. Pero de estas misiones militares no hay tanta información. La mayoría de los países latinoamericanos mantuvieron la doctrina militar alemana hasta finalizada la Segunda Guerra Mundial, cuando la mayoría se terminaron cambiando a la doctrina militar estadounidense, quien fue la nación vencedora de esta guerra. Solamente un solo país siguió manteniendo esta doctrina militar como tradición, y fue Chile. Si el video te gustó, por favor, dale like y suscríbete. Comparte este video con tus amigos y hasta la próxima.